¿Qué tal? Agradezco que nos acompañen nuevamente. Hoy estamos con el doctor en Sociología Política, Octavio Moreno Velador, profesor investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP, con quien vamos a charlar sobre el proceso electoral de este año. Bienvenido, doctor. Buenas noches, Mónica. Un gusto estar con ustedes. Bien, los comicios del próximo 6 de junio serán los más grandes de la historia, pues se votarán 21.368 cargos, incluidos escaños legislativos federales y estatales, ayuntamientos y 15 gubernaturas. ¿Cómo observa el panorama electoral? Pues, como bien lo dices, Mónica, será un momento muy importante en la conformación del poder político, pues para los próximos años. Venimos de un proceso electoral muy importante en el que, es necesario decirlo, por primera vez en la historia moderna del Estado mexicano ganó la izquierda y ganó de una manera, digamos, abrumadora en términos de su preferencia electoral. Y lo que hemos presenciado en los últimos años es, pues digamos, esta especie como de novedad en la política nacional que tendrá su correlato en las elecciones de este próximo año, que repito, pues serán clave en la vida pública de los próximos años en este país. No obstante este triunfo arrollador, que lo fue, del gobierno morenista a nivel federal y en muchas instancias estatales y municipales, estas gestiones también enfrentan severas críticas de la oposición. Sin embargo, no se observa en el panorama inmediato contrapesos políticos reales ni nuevos liderazgos. Yo le preguntaría, ¿esto hace previsible que nuevamente Morena se haga de las mayorías legislativas y de al menos la mitad de las gubernaturas en juego? Pues lo que indican los últimos estudios de opinión que se publicaron en esta primera semana de febrero, lo que muestran es una alta aprobación del gobierno federal en manos de López Obrador. Digamos, esto claramente pues generará, hasta este momento muestra una tendencia que será favorable a su partido, ¿verdad? Cabe decir que no es la misma la valoración que hay sobre el Ejecutivo Federal que respecto a Morena. Morena tiene un índice de aceptación más bajo y esto ha sido producto de los pleitos y las pugnas que se han presentado dentro del partido, pues básicamente por las candidaturas. Esto yo considero que es un testimonio triste de lo que es la política nacional, porque este tipo de pugnas, grillas se les llama, digamos, desde el sentido común, ¿verdad? Pues están presentes en todos los partidos y esto lamentablemente habla de un sistema de representación política, de un sistema de partidos que todavía no logra transformarse realmente para que hablemos de una política diferente en el país. Esperemos que también, digamos, por parte de la oposición, es necesario que tengan plataformas nuevas, claras, con nuevos actores, que realmente representen una alternativa a la altura del cambio que finalmente pues la voluntad soberana de este país pues ha manifestado en los últimos años. Justamente hasta hace unos días, doctor, el PRI, el PAN y el PRD plantearon formar alianzas para enfrentar a Morena, pero en pocos días la posibilidad desapareció en muchos estados debido a la falta de acuerdos entre los partidos y hasta entre los propios aspirantes. Siendo como parece evidente que un partido solo difícilmente podrá alcanzar el triunfo, ¿qué viabilidad ve en la conformación de coaliciones efectivas en la disputa por el poder? Bueno, mire, a nivel internacional la formación de coaliciones entre partidos para hacer gobierno, sobre todo es una constante en los sistemas parlamentarios. En los sistemas presidenciales las coaliciones son más inestables. En los sistemas presidenciales, como es el caso que tenemos en México, las coaliciones es más difícil que logren realizarse y ver buen puerto porque no tienen buenos incentivos, a no ser en el Congreso, que algunas veces logran haber equilibrios. Yo pensaría que el problema, digamos, en una democracia como la nuestra, es que no estamos, digamos, en una tradición de generación de acuerdos intrapartidarios estables. La elaboración de una coalición eficiente básicamente tiene que ver con el acuerdo en un posible programa de gobierno. Y esto es lo que veo muy complicado que se logre en fuerzas tan disímiles como PRI, PAN y PRD, que son tres fuerzas que provienen históricamente de lugares distintos
que tienen plataformas políticas diferentes y que tal parece que en este momento lo único que los une es pues tener a un partido que comienza a ser dominante como lo es Morena, que dicho sea de paso tampoco tiene, considero yo, una fortaleza y una identidad tan clara en términos de su programa de gobierno. Entonces, digamos, esta es una situación que muestra que será difícil que se pueda mantener coherente, que se pueda mantener unida una posible coalición, digamos, más allá de la oposición al partido gobernante, que en este momento es Morena, y el presidente López Obrador. Según el INE, hay 94.800.000 ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Esto es unos 5 millones más que en 2008. No obstante, es bien sabido que el abstencionismo suele ser muy alto y en este año la pandemia podría agravarlo. ¿Realmente cree que la gente evitará acudir a las urnas por temor a contagiarse de COVID-19 o por su histórico desinterés en la política o por la ineficacia de los partidos y los candidatos para lograr el apoyo de los electores? Bueno, mire, este asunto de la abstención creo que tiene que ser un poco matizado y visto en contexto. A nivel mundial se considera que una democracia es sana si logra el 40% de la votación. Estamos hablando no solo de países de la región, sino de Europa Central. O sea, la gente en promedio en una votación exitosa solo va el 40% del padrón. En el caso mexicano, la anterior elección para presidente de la República tuvimos un flujo extraordinario que rebasó el 60% del padrón. Entonces, en realidad venimos de un momento de una alta participación política que, bueno, pues generó el resultado que todos conocemos. Entonces, en este sentido, el abstencionismo, desafortunadamente, es parte, digamos, es una constante en la democracia a nivel mundial. Ahora, efectivamente, como usted lo sugiere, el asunto de la pandemia y el riesgo de contagios amenaza con minar, digamos, aún más el índice de representación, que dicho sea de paso, cuando son elecciones intermedias, como las que van a ser en esta ocasión para renovar congresos, con la posible excepción de la elección de presidentes municipales o de gobernadores que puede despertar una mayor participación, pues en realidad se avisora un escenario posiblemente de poca participación. Creo que uno de los problemas que va a generar este tipo de situación es que pues, el voto duro va a ser el que va a predominar en unas elecciones como estas, y eso no necesariamente es sano, ¿verdad? Cuando votan las clientelas políticas tanto de uno como otro partido. Falta ver cuál va a ser el desenvolvimiento en las próximas semanas, tanto en candidaturas como en coaliciones, como incluso también en el propio desarrollo de la pandemia, para empezar a hacer claridad de cómo realmente puede suceder este proceso intermedio. En este vistazo que estamos dando al panorama electoral, quizá un poco prematuro, también quisiera me dijera, ¿la ausencia de Andrés Manuel López Obrador en las boletas influirá en las posibilidades de Morena de tener una votación sumamente cuantiosa? Hasta este momento, López Obrador sigue siendo, digamos, la imagen real, icónica de un partido como Morena. López Obrador sigue generando un arrastre muy importante, habida cuenta de algo que acaba de suceder, que es que Andrés Manuel sobrevivió al COVID. Entonces, esto disparará también digamos, su aceptación pública, ¿verdad? Ya ha mostrado, digamos, en esta semana un discurso de hombre fuerte, de alguien valiente que se mantiene en el gobierno, que supera, a pesar, por supuesto, de los errores que puede tener la administración federal, y esto yo pienso que reforzará la imagen de López Obrador. El hecho de que no aparezca en boletas en este proceso creo que no significará que no siga siendo una figura representativa de lo que es Morena, sobre todo por una razón, porque como comentábamos hace un momento, actualmente, al menos desde mi perspectiva, ni PRI, ni PAN, ni PRD han logrado una renovación de sus propuestas, de sus cuadros. Y esto evidentemente los deja en una posición de desventaja ante una plataforma que no ha logrado renovarse, pues se empodera nuevamente, digamos, el fenómeno de López Obrador, que yo me atrevo a pensar que seguirá siendo determinante en los próximos resultados. Otro factor particular de los próximos comicios es la posibilidad de reelección.
en el caso de diputados y alcaldes. ¿Qué efecto tendrá la reelección entre los votantes? ¿A la gente le gusta que los funcionarios públicos, los legisladores, se reelijan? Mire, el asunto de la reelección tiene antecedentes muy especiales en el caso de México. A nivel internacional, la reelección es una herramienta de representación que no está mal vista. Al contrario, las democracias más sólidas, más fuertes, utilizan la reelección como una herramienta por una razón. Cuando un gobernante es electo y no tiene que volver a rendir cuentas a su distrito, cuando no tiene que volver a someterse a las urnas, tiene menos incentivos para hacer un buen trabajo. En las democracias que existe la reelección hay incentivos para que los gobernantes no se metan en escándalos, entreguen buenas cuentas, cuiden su imagen pública porque existe la posibilidad de volver a tener el cargo. En el caso mexicano, pues históricamente tenemos el trauma básicamente del porfirismo, que ha hecho, digamos, de la reelección algo de entrada negativo a ojos populares. Pero esto no es así. En realidad, las reformas a favor de la reelección son un largo pendiente en la historia de la representación mexicana y visto en la experiencia comparada internacional, esto va a fortalecer la democracia. ¿Por qué? Porque, como decía, será un incentivo para que sean mejores gobiernos. Esto siempre y cuando, por supuesto, funcionen las instituciones de rendición de cuentas, funcionen mejor las instituciones de transparencia y no tengamos la posibilidad de que se elijan o se reelijan más bien políticos corruptos. Entonces, creo que este es un camino que no es nuevo, ya los diputados se pueden reelegir hace tiempo, pero actualmente la posibilidad de que municipios o presidentes municipales puedan reelegirse es algo que puede fortalecer, digamos, la democracia en este país. Insisto, era un pendiente. La experiencia mundial dice que esto termina por fortalecer la democracia. Esperamos que el caso mexicano no sea la excepción, como algunas veces ha sucedido respecto a otro tipo de experiencias. Quiero insistir en ese sentido. El sistema político mexicano ha llegado a un punto tal de madurez, de fortaleza institucional para lograr que la reelección sea un factor favorable para la democracia, para la rendición de cuentas, para el compromiso de los políticos que acceden a cargos de elección popular. Pues mire, esperemos que sí. Yo creo que pues en realidad la democracia mexicana es una democracia joven. Es a partir del año de 1997 cuando empezamos a ver pasos del régimen a su progresiva democratización. Hay algo que es muy importante que yo creo que nuestro auditorio tendrá en mente. Durante la mayor parte del siglo XX no teníamos dudas sobre quién iba a ganar las elecciones. Era raro el ver realmente que hubiera una alternativa. A partir del año 97, el año 2000 y sucesivamente, nos enfrentamos a escenarios de mayor incertidumbre en las elecciones. Esto es una fortaleza de la democracia. El hecho de que realmente haya una competencia eficiente. Y, como dije también al principio de la entrevista, en México no habíamos tenido una experiencia de un gobierno de izquierda, electo democráticamente, como un parangón nada más. Los primeros gobiernos electos democráticamente de izquierda en Europa sucedieron en los años 20 del siglo XX. Es decir, si lo viéramos en una perspectiva histórica, llevamos 100 años de retraso. No quiere decir que siempre tenga que haber izquierda en el poder, sino que sencillamente el acceso de diferentes grupos con diferentes proyectos que generen diferentes coaliciones, proyectos, es también propio, digamos, del desarrollo y la madurez política de un determinado país. Hoy, por ejemplo, vemos a las diferentes posturas políticas confrontarse a veces violentamente. Uno de los triunfos de la democracia es acostumbrarse a ver representados a los diferentes grupos, por más opiniones divergentes que tengan, lograr negociaciones, coaliciones, lograr establecer, digamos, agendas equilibradas entre los diferentes grupos políticos. Yo considero que lo que ha pasado en los últimos años es favorable en términos de la diversificación del sistema político mexicano, de la inclusión de diferentes sectores que antes no estaban y, como decíamos hace un momento, también implica un reto a la renovación de las fuerzas políticas que fueron dominantes durante mucho tiempo y que ahora están exigidas de transformarse. Muchas gracias, doctor Octavio Moreno, por sus comentarios. Y antes de despedirnos, cuéntenos qué está leyendo en estos días. Bueno, en esta ocasión les voy a recomendar un texto de Paquio Ignacio Taibo II,
Este es un texto que se llama Sabemos cómo vamos a morir, y es un texto muy interesante porque estamos acostumbrados a una narrativa de los judíos en el Holocausto como personas sumisas, como un grupo que se sometió, obviamente debido a la disparidad de fuerzas, pero resulta que Paco Ignacio Taibo fue hasta el otro lado del mundo, a Polonia, a registrar la resistencia, una pequeña resistencia por parte de los judíos en contra de las fuerzas nazis de ocupación. Hemos estado acostumbrados a los discursos de Hollywood, a victimizar a los judíos, pero resulta que no, que hubo una rebelión efectiva, eficiente, que en algún momento puso en jaque por algunas horas a las fuerzas nazi en los guetos de Varsovia. Yo pienso que esta es una experiencia muy importante de contarse, de rescatar a nivel internacional, que muestra que efectivamente pues, la rebeldía, la rebelión en contextos de dominación tan importante como la que vimos en esos momentos es valiosa, reivindica incluso el papel de una población que ha sido estigmatizada desafortunadamente por algunos sectores intelectuales. Entonces es un libro muy bonito, muy accesible y que nos muestra, digamos, un lado de la historia que no había sido abordado durante mucho tiempo. Ahí está la propuesta, que mucho le agradecemos. Esta sugerencia seguramente interesará al auditorio. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, Mónica. Saludos a todos. A todos ustedes, nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.